Y vamos a iniciar una serie nueva, pero ahora basada en las cartas primera y segunda de Pedro. Entonces voy a pedirte que si tú traes tu Biblia, abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, versículo 1 y 2, dice 11, pero no le hagan caso, es 1 y 2. No sé qué pasa ahí, un error de dedo. Entonces, y me sigas con tu vista o sigas lo que va a aparecer en las pantallas y dice de la siguiente manera. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunde en ustedes la gracia y la paz. Y antes de iniciar, me gustaría que oremos una vez más para pedir a Dios que hable a nuestros corazones, para pedir que sea Dios hablando a los corazones de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites estar aquí y queremos pedirte en esa confianza y en esa seguridad que tú nos escuchas, que tú seas hablando al corazón de cada uno de nosotros, que tú seas usando nuestros corazones, que tú seas transformándolos, pero también que tú seas perdonándonos y ayudándonos a poder amarte más cada vez que vivimos en este mundo. Que te podamos anhelar tanto que solo seas tú el tesoro que aguarde nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y el sermón del día de hoy lleva como título Nuestra identidad como exiliados alegres. Y vean, como decía anteriormente, el día de hoy iniciamos una nueva serie basada en estas cartas que escribió el apóstol Pedro a una iglesia que estaba siendo perseguida, a una iglesia que estaba viviendo lejos de las ciudades de origen. Y es por eso que hemos decidido poner esta serie siguiendo a Jesús. Y vean, el domingo pasado hablábamos o estuvimos recordando la resurrección de Cristo. Y es algo de notar que la resurrección de Cristo no es algo que solo se festeje o se recuerde solo en las iglesias, tanto cristianas como católicas, sino que es un evento que se recuerda a nivel mundial. Es un evento que muchas personas recuerdan. Pero ahora quiero hacerte una pregunta a ti. Si tú eres un cristiano de mucho tiempo, si tú eres un nuevo cristiano o si tú eres una persona que está conociendo la fe, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿De qué nos sirve que Jesús haya resucitado? ¿Qué caso tiene recordar esto, la resurrección? ¿Tiene algún significado para nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué significado tiene para tu vida, Miguel? Ujú. Ok. Y vean, y es algo que se recuerda a lo largo de esa semana, pero recordarlo me sirve a mi vida diaria. Eso es lo que quiero que piensen. Recordar la resurrección de Cristo en realidad nos sirve a nuestro día a día. Porque seamos sinceros, ¿qué nos da más felicidad? ¿Recordar la resurrección de Cristo? Y si tú tienes ahorros, o recordar que tienes 20,000 pesos ahorrados. ¿Qué te puede dar más felicidad? La realidad es que a veces nos da más felicidad recordar nuestros ahorros. Entonces, vean lo que queremos ver el día de hoy. Queremos ver que la resurrección es algo real que debe ayudarnos a nuestro día con día. Escucha lo que escribió Pablo, en Filipenses 3, del 20 a 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. Entonces veamos, Pablo quiere recordarnos que la resurrección es algo importante, sí, y que la resurrección nos va a recordar que hay una esperanza de una vida perfecta. ¿En dónde? ¿Aquí en la tierra?
¿En dónde está la vida perfecta? En el cielo, ¿no? Por eso dice, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Entonces, puedes ver la resurrección con este propósito que te va a ayudar a recordarte la esperanza que hay en Cristo, la esperanza de una vida diferente y no una vida perfecta en esta tierra. Ese es el propósito de la resurrección. Pero vean, se oye así como que muy fácil. Pero el día de hoy quiero que veamos 3 cosas que nos pueden ayudar en nuestra vida diaria y en nuestra vida práctica. Y hemos decidido dividir este pasaje de Primera de Pedro en 3 puntos. La primera, el peregrinaje del exiliado. La segunda, las responsabilidades del exiliado. Y la tercera, la ayuda para los exiliados. Vamos a ver nuestro primer punto. El peregrinaje del exiliado. Ve lo que dice Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo a los elegidos, extranjeros dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y según la previsión de Dios, el Padre. Y ver, algo importante que debemos notar es que Pedro usa una palabra que normalmente se usaba para dirigirse o para recordar que Israel no estaba en el pueblo o en la ciudad donde debería de estar. Una palabra que solo se usaba para el pueblo de Israel y es la palabra que se ve como dispersos. Cuando alguien hablaba de dispersos, se estaba refiriendo a los israelitas que no estaban viviendo en Israel, sino que estaban viviendo en otra parte del mundo. Pero Pedro la quiere usar para referirse a los cristianos que están en todas partes del mundo, personas como tú y como yo, que aún creen en Cristo. Entonces Pedro se va a referir a los cristianos como personas que están siendo dispersadas, y vean, esto es padre, y que no viven en su lugar de origen o que no están en el lugar que deberían de vivir. Pero no solo se refiere a ellos como dispersados, sino también da otra característica y dice que los dispersados son ¿qué? Extranjeros. Entonces, esto ya nos empieza a ayudar a ver que para Pedro todos los cristianos son extranjeros. ¿En dónde? En este mundo. Entonces, ven, Pedro quiere darte la idea de que si tú amas a Cristo, eres un dispersado y eres un extranjero. No estás en el lugar que deberías de estar o en el lugar que perteneces, pero estás en una ciudad como extranjero. Y me encanta esta idea porque normalmente pensamos en un extranjero como alguien que anda de turista y anda así dando vueltas y disfrutando. Pero no es la idea que da Pedro. Pedro da la idea de un extranjero, y perdón, Joel, pero pensé en Joel. Joel es un extranjero en nosotros. Joel es una persona que vive en Iztapalapa, que se relaciona con personas de Iztapalapa, pero que es originario ¿de dónde? De Pensilvania, de Estados Unidos. Pero él vive ¿en dónde? En Iztapalapa. Pero porque vive en Iztapalapa, ¿quiere decir que sea originario? Sé que a veces nos parecemos, ¿no? Tenemos rasgos físicos, pero no, o sea, que Joel viva aquí no quiere decir que sea originario de aquí. Y es la idea que nos quiere dar Pedro, de que los cristianos podemos estar en este mundo, podemos convivir con personas de este mundo, ¿pero qué? Pero no somos de aquí. Tenemos una esperanza de que nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En el cielo. Porque Joel viva en Iztapalapa, ¿deja de ser americano? ¿Deja de perder sus derechos como ciudadano americano? Está aquí. Entonces ve, esta es la idea que Pedro te quiere dar a ti si tú eres alguien que amas a Cristo. Esa es la idea que Pedro te quiere dar a ti si tú quieres conocer a Cristo y quieres ver de qué se trata la fe cristiana. Que la fe cristiana no se trata de personas extrañas que se comportan diferente, sino que la fe cristiana son de personas que viven en la ciudad donde no son originarios, pero se relacionan con esa ciudad. Aman esa ciudad, se comunican con esa ciudad y no siempre están aceptando todos los valores. Eso también es importante. Los extranjeros a los que se refiere Pedro son un tipo de residentes. ¿Por qué? Porque son personas que viven en el lugar, pero no pertenecen a ese lugar.
Ahora, por eso quiero preguntarte a ti esta mañana. ¿Tú sientes que perteneces a este mundo o te sientes extraño en este mundo? Porque si tú amas a Cristo, en ocasiones este mundo debería de parecerte extraño. En ocasiones este mundo te debería llevar a anhelar el lugar donde tú vives. En la semana estábamos en casa de Joel y yo veo que Joel anhela todavía su lugar de origen, porque él nos invitó a una cena que era de allá. Entonces, para mí eran tortas de bistec, pero él dice que tiene un nombre diferente. Pero eso revela que Joel sigue amando el lugar de donde es originario. Lo mismo debería de pasar con nosotros. A pesar de estar en un lugar donde no estamos, donde no deberíamos de estar, deberíamos anhelar que la ciudadanía y anhelar las cosas que de arriba del cielo. Pero eso hace que la gente vea a las personas de una forma diferente. Por eso quiero preguntarte esto: ¿cuáles son las implicaciones de tener una ciudadanía celestial? ¿Qué implica ser ciudadano del cielo? ¿Implica estar aquí los domingos nada más? ¿Implica solamente que leemos la Biblia nada más? Hay una implicación más práctica para nuestra vida. Hay una implicación que nos recuerda que no es esto. Porque vean, por el significado de la palabra, hay dos verbos para esta implicación de ser extranjeros aquí. Y una implicación es que somos peregrinos aquí en esta tierra. Y peregrino es una persona que dice que anda en tierras extrañas, anhelando llegar a su lugar de origen. Ese es un peregrino. Y si tú amas a Cristo, si tú quieres conocer a Cristo, debes de ser consciente que te vas a convertir en ¿qué? En un peregrino en este mundo. Y ser un peregrino no es nada fácil. ¿Por qué? Porque, y lo vemos, ¿no? Cuando alguien es peregrino va caminando constantemente sin saber a dónde va. Cuando alguien es peregrino va caminando sin saber lo que le espera. Y es lo mismo que pasa cuando tú crees en Cristo. Empiezas a caminar una vida de fe, anhelando llegar a la presencia de Dios, pero sabiendo que para llegar a esa presencia va a ser fácil. Si yo les preguntara aquí, ¿quién de ustedes tiene todo lo que anhela? ¿Quién de ustedes es feliz totalmente? ¿Hay alguien que podría decir yo? ¿Por qué no? Si tenemos a Cristo se supone que tenemos todo, ¿no? Pero ¿por qué no somos felices si no estamos satisfechos totalmente? Y la respuesta la encontramos en eso, porque debemos recordar que somos peregrinos y que aún no estamos en el lugar que deberíamos o que anhelamos estar, que aún no estamos en la casa donde deberíamos encontrar el descanso. No estamos en casa, estamos en nuestro camino a casa, pero no estamos en casa aún. Ese es el motivo por el cual tu vida no es tan feliz aquí. Ese es el motivo por el cual tú puedes decir, creo en Cristo, amo en Cristo, pero mi vida está llena de problemas. Yo te voy a decir, es normal. ¿Por qué? Porque aún no estás en el lugar donde deberías estar. Porque aún eres un peregrino exiliado. Eres alguien que ha sido corrido del lugar de origen, pero que estás camino a ese lugar otra vez. Por eso puedes ver que la vida no es fácil. Por eso puedes ver que la vida está llena de momentos tristes. Por eso puedes ver que la vida que vivimos en este mundo a veces es tan caótica, a veces es tan amarga, pero es ilógico, ¿no? A pesar de que es tan difícil, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién está dispuesto a morir el día de hoy y decir, ya me quiero ir con el Señor? Y la realidad es que no. Amamos estar aquí también. Entonces, pero vean, y no está mal. El problema es cuando tú solo te afanas por estar en esta tierra y no anhelas la casa que Dios ha preparado para los que creen en Él. Entonces, ve, eso es lo que nos quiere recordar Pablo, que el creer en la resurrección de Cristo nos va a convertir en ¿qué? En peregrinos en esta tierra. Y el ser un peregrino nos va a recordar que aún no estamos en casa, que aún no vamos a ser felices como deberíamos de ser felices. El convertirte en cristiano no es el todo de la vida. En otras palabras, diríamos, no has llegado
a la meta. No porque tú creas en Cristo significa que la vida va a ser fácil, que la vida va a ser, wow, ya soy cristiano, soy color de rosa. No, el convertirnos en cristianos nos va a recordar que hemos iniciado una carrera que no siempre va a ser fácil. ¿O quién de ustedes puede decir que su carrera y su vida es fácil? Te voy a demostrar que no. ¿Por qué? Porque ¿qué haces en los momentos de vacío? ¿Qué haces en los momentos donde hay soledad, donde hay tristeza? Donde luchas con un pecado que no has podido vencer, con una adicción, con la avaricia al dinero. ¿Qué haces con ello? Eso es un reflejo de que no estamos satisfechos. Eso es un reflejo de que aún no somos felices como deberíamos de estar felices. Durante la vida cristiana, sin importar qué bueno seas o qué buena sea tu vida, vas a tener deseos que te van a apartar de Dios. En ocasiones vas a desear más el dinero. En ocasiones vas a desear, si estás enfermo, vas a desear más tener salud. Si estás soltero, a veces deseamos más tener una pareja que a Cristo. O sea, ¿te das cuenta cómo todos esos deseos que tenemos solo revelan que no hemos llegado al lugar que pertenecemos? No sé con qué deseo estés luchando, pero eso solo refleja que tienes un deseo por llegar a la ciudad a la cual perteneces. Y es lo que nos recuerda Pedro, que tu casa aquí no es. Que al igual que esos cristianos del primer siglo, nosotros ¿qué? Seguimos en un peregrinaje. Seguimos en busca de casa. ¿Te das cuenta por qué no podemos ser felices en esta tierra? ¿Te das cuenta por qué nadie encuentra la felicidad? A veces pensamos y decimos, si tan solo tuviera 1 millón de pesos yo sería feliz porque me compraría una casa. Te voy a decir, no es cierto. Vas a comprar la casa y vas a ver que ese 1 millón de pesos no te alcanzó. ¿Por qué? Porque vas a querer pintarla, vas a querer amueblarla, vas a quererle poner más detalles. O sea, no vas a ser feliz nunca. Porque si tú amas a Cristo, eres un peregrino ¿en dónde? En esta tierra. Y estás camino a casa. Y vean, estábamos leyendo la historia de Abraham. Abraham fue un peregrino como nosotros. Abraham fue llamado a salir ¿de dónde? De su tierra, a salir de su comunidad para seguir ¿a quién? ¿Sus deseos? ¿Sus anhelos? No, para seguir el llamado de Dios. Por eso escucha lo que dice. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Es el mismo llamado para nosotros hoy en día. A que dejemos nuestra comunidad y si creemos en la resurrección de Cristo, busquemos ese camino que nos va a llevar a la verdadera casa. Ese camino que nos va a llevar a la verdadera tierra que Dios ha preparado para nosotros. Ese camino que nos va a llevar ¿a dónde? A esa ciudad que Dios ha preparado. Y esa ciudad que irónicamente perdimos en Génesis 3. Porque si te das cuenta, desde Génesis 3, el hombre empezó ¿qué? A ser un peregrino. ¿Por qué? Porque se rebeló en contra de Dios y perdió el paraíso. ¿Qué le dijo Dios a Adán cuando se rebeló? Que ya no podía seguir en el paraíso. Que ahora, ¿qué iba a hacer de él? Iba a andar merodeando. ¿Por dónde? Por toda la tierra. Y es lo que pasa con nosotros. Iniciamos un exilio cuando nos rebelamos contra Dios y perdimos el paraíso. Es por eso que este mundo no es más nuestro hogar, porque está lleno ¿de qué? De muerte, de destrucción, de abandono, de soledad, de falsos ídolos que aparentemente ¿qué? Nos van a dar la felicidad. ¿Te das cuenta? Siempre perdemos a los que queremos. Siempre hay alguien que amamos y que nos lastima. Pareciera que el mal está encima del bien. ¿Te ayuda a entender por qué no eres feliz aquí? El sufrimiento no es porque Dios esté ausente, sino porque no estamos aún en el lugar que Dios nos ha prometido. Si tu vida no es fácil, no es porque Dios te ha abandonado, sino porque Dios te quiere recordar que aún no llegas al lugar que Él ha preparado
para las personas que lo aman. Escucha lo que dice este autor, Isaac Watts, y dice lo siguiente: Dios es nuestro hogar eterno, Dios regresará, su presencia cubrirá la tierra de la manera que cubren las aguas del fondo del mar, y entonces va a quitar la muerte y va a quitar el sufrimiento, y Él va a hacer de este mundo un hogar nuevo y va a arreglar todo. ¿Te das cuenta que ese es el hogar que cada uno de nosotros anhela? ¿Te das cuenta que es el hogar donde nosotros queremos estar? Porque todos anhelamos un hogar lleno de felicidad. O yo no sé quién de ustedes va camino a su casa y dice: ojalá ya haya problemas. Traigo ganas de discutir. Vengo bien cansado, pero traigo unas ganas de discutir que no, hombre. La realidad es que no. Todos anhelamos un hogar lleno de ¿qué? De paz. Un hogar lleno de tranquilidad, un hogar donde no haya problemas. Pero te doy una mala noticia: ese hogar no se encuentra en este mundo, sino que ese hogar se encuentra cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, cuando buscamos a Dios y buscamos que Él nos refugie. Allí es donde encontramos ese hogar. Y mientras estemos en este mundo, no vamos a encontrar ese hogar del todo, sino que vamos a encontrar destellos de ese hogar. Pero recuerda que estás camino a casa, estás viviendo un exilio. Este nunca va a ser tu hogar. Si tú amas a Cristo y crees en la resurrección, este no va a ser tu hogar. Por más bonito que sea, por más hermoso que te parezca, este no va a ser tu hogar, porque fuimos diseñados para estar en un hogar perfecto y sin problemas. Pero vean, pero para poder llegar a ese hogar hay ciertas responsabilidades. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto: las responsabilidades de ser exiliado. Así, escucha lo que sigue diciendo Pedro: mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo. El verbo exilio también nos dice cómo deberíamos relacionarnos con las personas de nuestro alrededor, es decir, la sociedad y la cultura. Porque muchas veces creemos que por ser cristianos debemos de apartarnos de la sociedad y no revolvernos con ellos, no mezclarnos o no contaminarnos. Pero Pedro nos quiere recordar que no, que estamos aquí. Me encanta eso porque hasta Jesús lo recordaba: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces eso nos lleva a ver una diferencia. Por eso digo, ser exiliados es algo desafiante para personas que vivimos en la Ciudad de México y decirnos cristianos, pues vivimos en una ciudad que cada vez está perdiendo más que sus valores. Vivimos en una ciudad donde la verdad se está convirtiendo en ¿qué? En algo relativo. Si te conviene, hazlo. Y si no perjudicas a nadie, también hazlo. Pero la verdad no es así. Por eso el vivir como exiliados es algo confrontante para nuestros corazones. Pero no es algo imposible. ¿Por qué? Porque podríamos pensar y decir: ok, como es algo difícil, lo más cómodo que sería aliarnos y convertirnos nosotros en una sola comunidad. Pero el Pedro nos recuerda que no es así, que debemos ¿qué? Convivir y relacionarnos con las personas que nos rodean. Pues debemos recordar que no somos ciudadanos de este mundo, pero sí estamos involucrados en ¿qué? En amar a nuestra ciudad. Pregunta: ¿es fácil amar a la ciudad? La verdad que es bien difícil. Es bien difícil amar a la ciudad, más cuando tú vas bien a gusto en el tráfico y se te cierran. Algo no te dan ganas de bajarte y también agarrarlos a patadas. Porque ese es nuestro pecado. Esto es lo que hay. Pero Pedro nos recuerda que debe haber una esperanza de vivir de forma diferente como exiliados. No es fácil amar a una ciudad. Y menos cuando esta ciudad pone tu identidad en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no tenemos muchas habilidades. ¿Y cómo nos ve la sociedad? Como débiles, como los que no valen. Incluso nosotros mismos. Piensa, ¿quién vale más? ¿Un abogado o alguien que trabaja de intendente para nuestra sociedad? Pues el abogado, ¿no? Es más importante. Pero ¿eso nos enseña el Evangelio?
El Evangelio nos recuerda que las dos personas que son iguales, son importantes, son igual de valiosas y deben de ser de la misma forma que amadas. Pero vean, pero aún nosotros mismos luchamos por no poner nuestra identidad en lo que hacemos. A veces nos creemos que porque tenemos dinero o una carrera, valemos más que el que no tiene carrera. ¿Pero eso nos recuerda el Evangelio? Esa no es nuestra responsabilidad como ciudadanos, es amar a la ciudad. Y el amar a la ciudad implica amar a todas las personas por igual. Tú no puedes hacer una distinción de entre alguien famoso y alguien que no es famoso y amar más al famoso. Eso no es amar a la ciudad. Eso no es amar a las personas. Eso no es amar a Dios. Pero al ser un ciudadano del cielo, la fuente de tu valor debe de estar arraigada ¿en quién? En Cristo. ¿Ves cómo cambia todo? O sea, la sociedad pone el valor de las personas en lo que son o en lo que tienen, pero el Dios del Evangelio nos recuerda que el valor de las personas ¿en quién está? En lo que Cristo hizo por ti. Yo puedo amar a otra porque yo puedo ver el amor que Cristo tiene en mí. Eso es algo totalmente diferente. ¿Pero eso es algo valioso para la ciudad? Claro que no. Eso es algo tonto y sin sentido. ¿Para quién? Para nuestra ciudad. Y al igual que como la iglesia primitiva le fue difícil ser de luz en medio de la oscuridad que vivían, igualmente para nosotros como iglesia es difícil el poder ser que luz en medio de nuestra ciudad. Por eso te das cuenta de una de las responsabilidades del ciudadano del cielo, es estar presente en nuestra sociedad sin convertirnos como ellos, mostrando siempre una esperanza de cambio. Checa lo que dice este autor. Dice, los cristianos, por lo tanto, nunca pueden ser primero los profesionistas o los ricos y luego los cristianos. Los cristianos se distan de los ídolos de su propia cultura, porque le dan la alegría final al Dios de todas las culturas. Entonces, cuando responden al llamado del Evangelio, este es útil, plantan un pie fuera de la cultura, mientras que el otro permanece firme, plantado en ella. O sea, cuando tú dices amar y creer en la resurrección de Cristo, ya no aceptas todos los valores de la cultura, pero tampoco tiendes a odiarla y rechazarla, sino que la amas, resaltas lo bueno de la cultura y rechazas lo malo de nuestra cultura. Eso es lo que debería de ser un cristiano. Eso es parte de reflejar el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque eso hizo la iglesia primitiva. Se habla que la iglesia primitiva tuvo un impacto muy fuerte en su sociedad. Incluso dice que había 4 características de esta iglesia que impactaban la ciudad. Y ahora 4 características que podemos ver que Jesús se las enseñó a esta iglesia, porque quiero que vayamos a Mateo 5, del 14 al 16, y dice, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en medio de una montaña no puede esconderse, tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿cuál es la implicación de la iglesia ante la sociedad? Ser luz. ¿Cómo se es luz? ¿Escondidos? ¿Encerrados? ¿Atemorizados de todo lo que se viene? Presentando respuestas de lo que Dios dice y tiene para la ciudad. Escucha lo que dice Keller. Vivir de la forma en que vivió Jesús nos convertirá en personas que atraen a otros, pero a la vez nos volveremos muy, muy ofensivos. Eso es algo que necesita esta ciudad. Ser personas que muestren una esperanza diferente, pero a la vez que confronten ¿qué? La forma y lo que está mal de nuestra cultura. O sea, ¿te das cuenta que no odiamos la cultura, sino que la amamos? Pero nuestro deber como exiliados es rechazar las cosas malas de nuestra cultura. Y recuerda, te dije que tenía 4 características la iglesia primitiva. Y escucha las 4. La primera es el perdón. ¿Es fácil perdonar hoy en día?
Y normalmente pensamos, es que los tiempos de antes eran diferentes. Voy a hablarte un poco del contexto en que vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creció en una sociedad grecorromana, en donde el valor estaba en el respeto que se adquiría. Entonces, tú querías tener valor, deberías de ser respetado por los demás. ¿Perdonar a otro era una forma de obtener respeto? No, porque te veían como el más débil. Ahora, ¿cómo nos ve la sociedad cuando perdonamos a alguien que nos hace una ofensa? Como tontos, como alguien. ¿En verdad te vas a dejar? No, hombre, tú hazle lo mismo y si puedes, hazle más. O sea, te das cuenta que cosas que podrían parecer tan pequeñas son cosas que hacen grandes cambios. Pregunta, ¿es fácil perdonar a alguien? ¿Es fácil perdonar a alguien que con toda ventaja y alevosía te ofende? Pero ve lo que le dijo Pedro, y mismo Pedro preguntándole a Jesús. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántas veces dice la sociedad que puedes perdonar a alguien que te hace daño? Sean sinceros. ¿Cuántas veces piensas tú que debes de perdonar a alguien? Si somos sinceros, decimos, yo le perdono una vez, pero si lo vuelve a hacer, ya se pasó, ya no puedo perdonarlo otra vez. Pero ve lo que dice Jesús. Jesús, a mi hermano, hasta 7 veces, ve lo que dice Jesús. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Pregunta, ¿quién de ustedes está dispuesto a perdonar 70 veces 7? Deberíamos de. Si creemos en la resurrección de Cristo, esta es una implicación de la resurrección de Cristo, que somos personas capacitadas ¿para qué? Para perdonar. ¿Es confrontante? Pero recuerda, esto es algo que tenía la iglesia primitiva y que fue de impacto para su sociedad. Es algo que debe tener la iglesia. Ve la segunda característica o sea, conforme voy avanzando, la verdad eran más confrontantes para mí. La segunda característica es la generosidad con los necesitados. No solamente con los que conocían o los que ellos amaban, sino con todos los necesitados de la ciudad. ¿Estás dispuesto a apoyar más a los necesitados? ¿Estás dispuesto a dejarte de pagar tu Netflix y decir, estos 200 pesos en lugar de pagarlos, voy y los invierto en alguien que los necesita? Es algo confrontante. ¿Estás dispuesto a decir, toda esta semana no me compro mi coquita y lo voy a ahorrar y se lo voy a regalar a alguien? ¿Estás dispuesto para hacer eso? Es algo desafiante, pero es una característica que tenía la iglesia primitiva. Eran personas generosas, eran personas amadas. Esos que no estaban en el lugar que habían nacido, esos que estaban sido exiliados por todo el mundo, eran personas generosas sin importar que no estaban en dónde, en su hogar. Porque a veces ponemos muchos pretextos, ¿no? No, es que si apoyo ya desacompleto mi renta. ¿Tú crees que Dios no te puede proveer más? Entonces, vean, es desafiante. Ve la tercera. Y en verdad, cada vez como que empiezas a pensar en la iglesia primitiva y dices, wow, escucha la tercera característica. La tercera, que los cristianos tomaban el sufrimiento y la muerte con alegría porque tenían una esperanza en la eternidad, porque creían en la resurrección de Cristo, lo cual las personas que los rodeaban no tenían. ¿Cómo actúas ante el sufrimiento? Dices, gracias Dios por esta prueba. Gracias Dios por los problemas de salud que tengo. Gracias Dios por los problemas económicos. O sea, la realidad es que cuando tenemos sufrimientos, ¿qué tendemos a hacer? Hacernos como víctimas, ¿no? ¿Por qué a mí, Dios, si yo soy tan bueno? O sea, pero ve cómo era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía una esperanza diferente ¿ante qué? Ante el sufrimiento. Es triste que a veces los que decimos amar a Dios estamos pidiendo consejo a los que no aman a Dios. ¿Crees que así vamos a tener un impacto? Se supone que el que debe de impactar eres tú y el que debería de aconsejar es ¿quién? El que cree en la resurrección de Cristo. Por eso dice, la iglesia tenía esta esperanza ¿en quién?
en Cristo que había resucitado. O sea, ¿te das cuenta que es una responsabilidad de los exiliados el poder conocer a Cristo para poder tener una actitud diferente ante el sufrimiento? Es algo que traía esperanza totalmente. Y ve este último. La iglesia primitiva mantenía una postura diferente ante el sexo y el matrimonio. Una sociedad donde no valora el matrimonio, donde solo ve el sexo como un medio para satisfacerse. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Le dio el lugar al matrimonio y le dio su lugar al sexo. ¿Qué es lo que busca nuestra sociedad? ¿Nuestra sociedad valora el matrimonio? ¿Para qué me caso? No tiene caso. ¿El sexo para qué es? Para darnos felicidad y estar con cuanta persona queramos, porque al final ¿de quién se trata? De mí. Y es lo mismo que pensaban los ciudadanos grecorromanos. Ellos creían que el sexo era algo bueno porque solo se trataba del cuerpo y al implicar solamente su cuerpo no destruían su alma. Qué piadoso se escucha, ¿no? O sea, como solo uso mi cuerpo, no uso mi alma, pues no hay ningún problema. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que el matrimonio es algo digno para las personas. En estos 4 modos, los cristianos eran radicalmente diferentes a sus vecinos y en algunas formas eran ofensivos y extraños. De nuevo, todas estas cosas, por un lado, eran bastante ofensivas a la mayoría de la gente de alrededor de los cristianos. ¿Esto es ofensivo para nuestra sociedad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es ofensivo en una sociedad donde no hay perdón y por eso los matrimonios fracasan tanto. Donde los matrimonios no son generosos, no perdonan, ¿y qué tienden a hacer? No funcionó, ya nos divorciamos. ¿Eso dice Dios? O sea, ¿te imaginas que Dios nos tratara de la misma forma? ¿Que Dios no te diera el perdón así como tú no perdonas? ¿Crees que hubiera una esperanza? Claro que no, pero la resurrección de Cristo nos recuerda eso, que el Dios del Evangelio tenemos una esperanza para vivir formas que totalmente diferentes. Y también tenemos esta responsabilidad de vivir como exiliados de forma diferente. ¿A quién? A nuestra sociedad. Y no es porque seamos mejor personas, sino que vivimos diferente. ¿Por qué? Porque creemos en el amor de ¿quién? De Cristo. O sea, ¿te das cuenta? No te portas bien porque quieras ser mejor que otros, sino te portas bien ¿por qué? En respuesta a lo que Cristo hizo por ti. ¿Puedes ver esto como algo que te alienta la vida y no te hace verlo de forma negativa? Porque el vivir de esta forma te va a hacer una persona ofensiva, pero atractiva. Una persona que todos van a querer vivir como tú, pero que los vas a confrontar, ¿no? Como decir, no, es que, o sea, sí me gusta juntarme contigo, pero haces cosas que a mí me confrontan. Eso de perdonar, no, hombre, yo no lo haría. Haces cosas que a mí me confrontan, eres muy generoso, ¿no? Entonces, vean, eso es lo que necesita nuestra sociedad. Personas que vivan de forma atractiva, pero a la vez ofensiva como lo hizo Jesús. Personas que amen a Jesús para que vivan de esta forma. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Eres una persona atractiva y ofensiva a la vez con tu forma de vivir? Las personas que te rodean, ¿qué dicen de ti? ¿O te hablan porque eres igual que ellos? Sería algo que te podrías cuestionar tú el día de hoy. ¿O por qué te odian tus vecinos? A lo mejor porque ni eres buena gente, ni eres generoso. Eso también sería de cuestionarte. Pero si alguien te odia porque lo confrontas bastante, yo te voy a decir, lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo tu responsabilidad como exiliados. Ahora, pero vemos que el ser peregrinos y tener responsabilidades es algo fácil, es algo totalmente difícil. Y es ahí donde viene la pregunta. ¿Quién nos puede ayudar? Decía un comediante mexicano, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Quién te puede ayudar en los momentos donde te sientes solo porque no has llegado a casa, pero también te sientes decepcionado porque no puedes cumplir con tus responsabilidades? Y es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la ayuda para los exiliados. Ser redimidos por la sangre
que abunde en ustedes la gracia y la paz. Y me encanta porque vean, el Dios del Evangelio no es un Dios ajeno, no es un Dios que ya te salvé, échale ganas y nos vemos cuando yo venga por segunda vez o cuando tú mueras. El Dios del Evangelio nos ama tanto que nos ayuda en este peregrinaje, que no nos deja solos, que no nos deja a nuestra suerte, que no solo nos dice échenle ganas, sino que va más allá, porque el ser peregrino aquí en la tierra es algo desafiante y es algo que nunca vamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas. Nunca vas a poder cumplir todo esto por tus propias fuerzas. Necesitas la ayuda de alguien, necesitas la ayuda de algo. Pregunta, ¿quién nos puede ayudar para nuestro peregrinaje? Y vean, esto es tan evidente en el corazón aún de los no creyentes. ¿Por qué? Porque los no creyentes saben que su vida no es buena como debe de ser y que han hecho para buscar el consuelo y encontrar un alivio. Han inventado un sinfín de cosas. Hoy en día podemos ver que está de moda que las terapias. Voy a terapia para sentirme mejor. Ok, puedes ir, pero ¿en verdad te va a ayudar? Te puede ayudar por un tiempo, pero el problema ¿dónde va a seguir? En el corazón. Porque necesitamos una ayuda más radical que solamente la ayuda de hombres. Los textos nos dicen que los exiliados tienen una característica. Y dice Pedro que los exiliados son ser redimidos. O lo que podríamos decir que los exiliados son personas que han sido elegidas por Cristo para ser perdonadas. O sea, ¿puedes ver eso maravilloso? Si tú eres un exiliado, si tú eres un peregrino, eres una persona que ha sido llamada y escogida ¿por quién? ¿Por Cristo para qué? ¿Para ser su mejor guerrero? ¿Y vivir una vida caótica? No, dice que son redimidos por Cristo. ¿Qué implica ser redimido? ¿Qué implica ser alguien que fue escogido? Y vea, aquí quiero hacer este examen. Piensa en una persona que es mejor que tú, pero que no sea creyente. ¿La puedes encontrar? Sí, yo puedo encontrar muchas personas que son más buenas que yo, son más generosos que yo, es más, hasta perdonan más que yo, pero no son creyentes. Y eso solo me lleva a una explicación. Hay algo en Cristo para que me escoja a mí. Y ese algo solo puede ser su amor. Puede ser su gracia. Puede ser algo que yo no merecía. Porque muchas veces nos vemos como las mejores personas y por eso somos cristianas. Pero el Evangelio nos recuerda que Cristo no escogió a los mejores. Que Cristo no escogió a los perfectos. Que Cristo escoge a personas imperfectas para transformarlas. ¿Pero las escoge porque ellos sean buenos? Claro que no. Dios no elige porque seamos mejor que otro. Porque sabía que ibas a ser más espiritual, porque eras más guapo, porque tenías más dinero, porque vienes de una buena familia. No, Dios nos elige porque nos ha amado ¿desde cuándo? Desde la eternidad. O sea, ¿puedes ver lo maravilloso de poder descansar en el amor de Dios? Lo maravilloso de poder pedir auxilio a Dios en los momentos difíciles. ¿Crees que te lo va a negar? Si Él te escogió sabiendo que no eras lo mejor y te escogió por amor, ¿crees que no está dispuesto a ayudarte en tus momentos difíciles? ¿En el problema que estás atravesando? Claro que sí, porque Dios te ha elegido. ¿Te das cuenta que en realidad Dios nos elige aún sabiendo que no vamos a ser perfectos? ¿Que vamos a seguir fallando? Pregunta, ¿esto te da esperanza al poder ver a un Dios amoroso y lleno de gracia? ¿Te da aliento para correr a Él en los momentos difíciles? ¿Te da confianza para decir, si Dios me salvó y me escogió y me amó cuando había personas mejores, ¿crees que no te puede ayudar en ese momento en el problema que estás atravesando? Yo creo que sí. Estoy seguro de que el Dios del Evangelio está ahí para ayudarnos. Estoy seguro de que el Dios del Evangelio no solo nos quiere hacer sufrir como peregrinos, sino que nos quiere amar y caminar con nosotros.
Ese es el Dios del Evangelio, un Dios lleno de gracia y lleno de amor. El Dios del Evangelio nos ama por pura gracia, nos ama aún sabiendo que no hay nada bueno en nosotros. Y ve, es algo más desafiante. Dios nos sigue amando aún a pesar de que sabe que le vamos a fallar. Ese es al Dios al cual podemos recurrir en los momentos difíciles. Por eso quiero preguntarte a ti, ¿quién es tu ayuda en los momentos difíciles? ¿En verdad es ese Dios lleno de gracia? ¿O es tu sabiduría? ¿O son tus amigos? ¿O es tu dinero? ¿O es lo que tienes? ¿O es tu carrera lo que te está salvando? Tal vez por eso tu vida está tan mediocre. Porque estás poniendo la ayuda ¿en dónde? En otra cosa que no es Dios. Estás buscando ayuda en cosas creadas y no en el Creador. Pero ve, el Dios lleno de gracia no nos deja a nuestra deriva, sino que nos llama ¿para qué? Para que podamos darnos cuenta y cambiar nuestra forma de vida. Porque ¿o no crees que el Dios que vivió el verdadero exilio puede ayudarte? Porque Jesús estaba en el verdadero hogar, estaba en perfecta comunión con el Padre, pero Él estuvo dispuesto a despojarse de eso para que personas como tú y como yo pudieran recibir la ayuda y ser exiliados en esta tierra, pero ciudadanos del cielo. Si Jesús estaba con su Padre, no tenía necesidad de salvarnos y estuvo dispuesto a hacer lo que tú y yo no pudimos hacer. Estuvo dispuesto a vivir el verdadero exilio lejos de Dios y lejos de su casa. ¿Crees que no está dispuesto a ayudarte en los momentos difíciles? Estoy seguro que ese Dios está ahí dispuesto a seguir ayudándote hasta que llegues a tu hogar. La pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a venir a ese Dios? ¿Estás dispuesto a ser un exiliado, un peregrino, a tener responsabilidades, pero también a clamar por ayuda? Es algo que cada uno de nosotros puede responder en sus corazones. Porque Cristo estuvo dispuesto a derramar su sangre en esa cruz para que personas imperfectas pudiéramos encontrar el verdadero camino al hogar, del cual nunca debimos salir. Él sufrió el desamparo de Dios para que nosotros pudiéramos tener ese pasaporte de esa nueva ciudadanía. ¿Crees que ese Dios no está ahí para ayudarte? ¿Si has sufrido más de lo que te puedes imaginar? Él estaba sin hogar, perdió su hogar, fue exiliado, tomó el exilio que merecíamos y obtuvo la ciudadanía que los seres humanos no merecíamos, para que pudiéramos ser llevados a nuestro verdadero hogar. ¿Crees que ese Dios que sufrió lo que tú no podrías sufrir no te va a ayudar en los momentos difíciles? La pregunta es, ¿a quién estás clamando por ayuda? Si es al Dios del Evangelio, ten la seguridad que te va a ayudar y te va a socorrer. Pero si es a otro Dios, ten la seguridad que te va a destruir. Porque si creemos en la resurrección de Cristo, creemos que Él sigue teniendo ¿qué? El control de nuestra vida. Creemos que Él nos ha dado una vida nueva, una ciudadanía nueva y que estamos camino ¿a dónde? Al su hogar. ¿Podemos ser esos exiliados alegres? ¿O vamos a ser exiliados amargados y reclamando de todo? ¿Podemos ser esos exiliados alegres porque acudimos y pedimos ayuda al Dios del Evangelio? ¿Un Dios verdadero? Es algo que cada uno de nosotros puede responder en nuestros corazones. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Porque a pesar de que como exiliados a veces queremos vivir bajo los principios de nuestra cultura que nos rodea, tu cruz nos recuerda que hay una esperanza y un perdón. Tu cruz nos recuerda que tú viviste el exilio que merecíamos para poder tener una esperanza diferente. Tu cruz nos recuerda que tú estás al socorro de nosotros. Tu cruz nos recuerda que podemos clamar por ayuda y la ayuda será dada. Ayúdanos a creer esa verdad. Ayúdanos a creer que resucitaste y que vives para que podamos vivir de formas diferentes. Sé tú con cada uno de mis amigos que están aquí y ayúdales a recordar esa resurrección, no solamente como un evento histórico, sino como un evento que tiene que ver con sus vidas.
Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.